Días. Bueno, pues como ya lo mencionó el doctor Guillermo Sánchez, es un gusto, es un placer estar aquí. Disfrutar de la plática con los amigos siempre es algo muy agradable para todos nosotros. Bueno, pero hablando de lo que nos concierne en este momento, vamos a dar paso al primer tema, que es nefrectomía laparoscópica en donante renal. Como ya hizo el favor el doctor Sánchez de presentarnos, mi nombre es Roberto Martínez de Pinillos Valverde. Soy urólogo, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente. Eh, Soy especialista en urología con un adiestramiento en trasplante renal y actualmente soy el jefe del departamento de trasplante renal del Centro Médico. Bueno, la nefrectomía laparoscópica tiene mucho tiempo, desde 1995, que la nefrectomía laparoscópica con el enfoque para trasplante renal se utiliza. Nosotros, aquí en este artículo, podemos observar que la nefrectomía laparoscópica tiene su punto más importante porque prácticamente el 90% de lo que nosotros trasplantamos es donador vivo. Y el enfoque de la nefrectomía laparoscópica o de las nefrectomías de cualquier tipo de mínima invasión buscan que sea el donante el que se vea beneficiado de esta técnica, puesto que el que va a recibir el riñón ya va a tener el beneficio absoluto de tener un riñón nuevo. Aquí podemos ver que más o menos nuestro centro médico hasta el 2014 llevaba 3.600 trasplantes y actualmente llevamos ya más de 5.000 trasplantes realizados tan solo en nuestra institución. ¿Qué es la nefrectomía laparoscópica? Definitivamente, la donación renal por donador vivo es la mejor opción para la función a largo plazo. La importancia se va incrementando ya que la disponibilidad de donadores cadavéricos, pues desafortunadamente también se ha ido disminuyendo. Y el objetivo siempre será que el donante vivo se vea motivado a donar, no solamente por el placer que puede representar darle a un ser querido un riñón y la posibilidad de una mejor calidad de vida, sino porque además tiene la percepción de que va a obtener un procedimiento de mínima invasión y de rápida recuperación. La cirugía finalmente es una ente en evolución constante. La comparación entre las formas de obtener es muy importante para definir cuáles serán las mejores prácticas, es decir, qué es lo que será lo mejor para este paciente que va a decidir donar. De todas las técnicas que tenemos, hay abierta, que ha sido la más tradicional, mano asistida, laparoscópica, robótica. Pero, ¿cuál es la ideal? Todas tienen pros y contras. Y hay que ubicar que el hospital, desde el punto de vista de lo que para ellos representa, hay que ver cuál cuesta más y cuál cuesta menos, para de esta manera poder justificar hacer este tipo de técnicas. Definitivamente la relación entre costo y efectividad va de la mano. En este estudio se compararon más de 20 centros en Francia. Se compararon 65 abiertas, 65 laparoscópicas, 65 manos asistidas y 69 cirugías robóticas. De todas estas, el punto más importante era determinar cómo evolucionaba la calidad de vida del paciente. No, porque después de 3 años de la nefrectomía, sea cual sea la técnica, todos los pacientes se reintegran a su vida diaria, pero en los primeros 100 días va a marcar la diferencia en cuanto a la calidad de vida para definir cuál es la mejor técnica y que permite una más rápida recuperación. Definitivamente, todas las técnicas de mínima invasión, robótica, mano asistida y laparoscópica, fueron superiores a la cirugía abierta. Por lo tanto, en centro médico lo que tratamos es de migrar y hacer esto con mayor frecuencia. Hay que buscar que sean cada vez más el número de personas que realicen este tipo de procedimientos. Como habíamos mencionado inicialmente, la nefrectomía para fines de trasplante se introdujo en 1995 por Ratner. Actualmente es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque promueve una menor estancia, porque hace un retorno más rápido a las actividades cotidianas, porque reduce el uso de analgésicos y provoca un mejor aspecto estético con respecto al procedimiento quirúrgico, es decir, una menor cicatriz. Cuando comparamos otras técnicas novedosas, por ejemplo, en este caso se trata de comparar la cirugía abierta con la nefrectomía mano asistida retroperitoneoscópica. Este estudio se realizó en Alemania, porque en Alemania la parada cardíaca no se considera como una opción viable para obtener donadores cadavéricos. ¿Y qué es lo que buscábamos? Pues también lo mismo, mejorar la calidad de vida en los donantes, disminuir la ansiedad pre-nefrectomía
hacer que el paciente tenga una menor sensación de fatiga posterior a la cirugía. Los pacientes representan o tienen cierto grado de ansiedad cuando ellos van a donar un riñón. La sensación de pérdida de un órgano es algo que tenemos que considerar. Evaluando el trauma a la pared abdominal y, por supuesto, valorar el tiempo de recuperación. Esto es el punto más importante. Nosotros hemos ido evolucionando la forma de hacer nuestras nefrectomías en centro médico. De manera inicial se hacía mano asistida, como mínima invasión, todavía se hace. Después fuimos utilizando una menor cantidad de trócares, primero utilizando esta técnica, dependiendo de las características de cada paciente, utilizamos Jason o utilizamos Veres. Y la colocación inicial eran 4 trócares para hacer la nefrectomía. Incluso hay revisiones que mencionan que 5 trócares pueden ser utilizados. Actualmente, este es un ejemplo el más reciente, donde colocamos la aguja de Veres paso a paso, hacemos la insuflación, verificamos que los parámetros estén normales, y esto es lo que nosotros hacemos el día de hoy. Colocamos solamente 3 trócares para hacer la extracción. Cuando nosotros hacemos la insuflación, en los pacientes trasplantados o en aquellos que se les va a hacer una nefrectomía, para fines de trasplante es bien importante determinar qué tanto vamos a utilizar de presión del neumoperitoneo, porque el neumoperitoneo va a elevar la presión intraabdominal. Cuando se eleva esta presión intraabdominal se puede reducir hasta en un 60% el índice de filtración glomerular, aumenta la actividad de la renina. Pero ¿cuál es nuestro punto de corte? Sugerimos no ir más allá de los 12 a 14 milímetros de mercurio, porque después de 1 hora de continuar de flujo continuo a esta presión, es cuando se va a notar más el daño renal al riñón contralateral. En este estudio lo que se buscó es determinar qué le pasaba al riñón del paciente que dona, pero el riñón que se le quede, es decir, el riñón, los efectos del neumoperitoneo en el paciente que dona el riñón. Afortunadamente se pudo determinar que a las 24 horas de haber hecho la cirugía, todos los riñones de los pacientes donantes recuperaban sus índices de resistencia habituales. Aquí pues vamos a observar la técnica ya depurada y buscada que hacemos ya en centro médico. Bueno, de inicio, una vez que se colocan los trócares, es muy importante identificar el colon, irlo separando de una forma cuidadosa o lo más cuidadosa posible. Vamos abriendo la fascia de Toll para hacer la exposición retroperitoneal. Este es un proceso que nos toma tiempo, hay que buscar tener siempre algún material de apoyo desde el punto de vista tecnológico, porque, bueno, pues la mínima invasión con tecnología definitivamente si no nos va a garantizar el éxito del procedimiento, sí nos va a facilitar que este sea exitoso. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Bueno, podemos observar aquí como ya el uréter está identificado al iniciar la movilización colónica. Nuestro punto de referencia en este momento es, por supuesto, el psoas. Ahí podemos observar el uréter con su vaso venoso nutricio. Continuamos pues la disección de una forma ascendente y descendente. Nosotros normalmente identificamos el uretero y tratamos de disecarlo lo más distal posible. Posteriormente, las estructuras vasculares. Ahí podemos ver la vena gonadal en su unión con la vena renal. Este es nuestro límite inferior para determinar que la longitud de la vena renal es lo suficientemente adecuada para que al momento de hacer la extracción el órgano se mantenga o los vasos sanguíneos se mantengan con la mayor longitud posible. En este, bueno, pues nosotros lo que hacemos es clipamos distal y proximal la vena gonadal, y si seguimos haciendo la disección, sobre todo cuando podemos observar casos didácticos como este, donde tenemos una arteria y una vena, aquí podemos observar ya por detrás de la vena la arteria. Esta disección nos permite pues identificar los vasos con mucha facilidad. Aquí podemos observar cómo continuamos nuestra disección. Vamos a seguir buscando las tributarias a la vena renal. En este caso, aquí podemos observar la vena suprarrenal. Y aquí también podemos observar por debajo de la vena gonadal una tributaria muy importante que son las venas lumbares. Las venas lumbares son finalmente uno de los problemas
más importantes al no identificarlos, porque nos pueden provocar un problema importante de sangrado transoperatorio. Otro paso importante que debemos de determinar cuando hacemos nefrectomía laparoscópica para fines de trasplantes es el polo superior. A mí especialmente me gusta utilizar solamente una gasa, y una vez que hago la disección del polo superior, dejo la gasa en la parte, precisamente en la parte del polo superior, porque me sirve con un doble propósito. Ayuda a la disección, tal vez un poco de hemostasia, pero además, ya lo verán más adelante, cuando se completa la disección posterior del injerto renal, nos vamos a identificar primero la gasa, antes de cualquier otra estructura como el vaso o la suprarrenal. Aquí estamos ligando la vena lumbar, una vena lumbar importante. Normalmente a la vena lumbar le colocamos 1 o 2 clips en la parte proximal y 1 o 2 clips en la parte distal. La parte que se va a quedar en el injerto, que se va a quedar en el riñón que le vamos a dar a los cirujanos vasculares, ellos nos piden que, de ser posible, utilizamos solamente un grapeo para poder hacer una disección más larga de la vena cuando se hace la cirugía de vaso. En este momento terminamos completamente de disecar nuestro riñón en la parte venosa. En la parte de atrás podemos observar claramente cómo la arteria también prácticamente ya está disecada. Una vez que completamos la zona del hilio renal, nos disponemos a completar la disección del uretero lo más distal posible, específicamente hasta el cruce de los ilíacos, que sigue siendo nuestro límite de corte, y de esta manera aseguramos que la longitud del uretero para fines de reimplante sea adecuada. En algunos centros hospitalarios prefieren ligar completo, es decir, hacer la disección completa de la vena gonadal y del uretero, tratando pues de preservar la mayor cantidad posible de grasa alrededor del uretero. Una vez que completamos la vena, la arteria y el uretero, nos disponemos a hacer la disección de la parte posterior del riñón. En este paso es bien importante hacer la medialización del riñón y tratar de conservar toda la grasa del polo inferior y del uretero. Esta zona llamada triángulo dorado nos va a permitir mantener la vascularidad del uretero en todo momento. Una vez que se completa la disección del polo inferior y se preserva el triángulo dorado, continuamos pues con la disección del polo superior por la parte de atrás, es decir, por la parte posterior. Y aquí es donde vamos a ver el beneficio de haber colocado nuestra gasa en el polo superior. Ojo, siempre es importante mantener una cuenta adecuada de textiles para no tener ninguna sorpresa desagradable en los postquirúrgicos. Aquí, como pueden observar, nuestra gasa nos sirve para continuar la disección, separar el polo superior del vaso. En algunas series también se menciona que ocasionalmente se requiere la nefrectomía y la esplenectomía. Y esto es porque al momento de hacer la tracción por la parte anterior y posterior del polo superior, podemos desgarrar el vaso. Precisamente colocar esta protección con la gasa nos ha ayudado a evitar esta complicación y nos ha ayudado a evitar incluso laceraciones y lesiones de vaso. Aquí podemos observar que ya prácticamente tenemos liberado todo el riñón, la parte anterior, la parte posterior. El uretero en este momento va a ser cortado. Cuando yo hago el corte del uretero y de los vasos, ya tengo lista la incisión fan steel con la que voy a hacer el abordaje. Nosotros en Centro Médico y bueno, prácticamente en México, utilizamos el sistema de Hemolox, colocando un mínimo de 2 en la parte proximal para tratar de asegurar que la posibilidad de desgarro o la posibilidad de que el Hemolox se deslice sea pues mínima. Ahorita vamos a platicar de otra serie donde se realizaron más de 1,800 procedimientos y todos con el uso de Hemolox sin ninguna complicación. Aunque la realidad es que se está tratando de migrar a que todas las cirugías sean con engrapadora vascular para tratar de asegurar que la posibilidad de accidentes pues sea mínima. Pero ¿qué pasa? El ejemplo que vimos fue muy sencillo. Una arteria, una vena. ¿Pero qué nos pueden complicar la cirugía? El tiempo operatorio nos va a complicar la cirugía. Tener vasos únicos nos va a facilitar, pero vasos múltiples nos lo va a complicar. El antecedente quirúrgico en la pared abdominal es una consideración que siempre debemos de tener. Hay que ubicar que una curva de aprendizaje es indispensable. Las series más conservadoras sugieren que hay que tener por lo menos 100 procedimientos continuos para determinar que la curva de aprendizaje es adecuada.
Y por supuesto, como hemos mencionado, disponibilidad de tecnología. Si no tenemos trócares adecuadas, pinzas adecuadas, energías adecuadas, la cirugía va a ser una situación cada vez más complicada. ¿Qué buscamos? Una arteria, una vena, un uretero y tener un excelente riñón. Sin embargo, esto también va a suceder con más frecuencia. Múltiples arterias, múltiples venas que nos van a hacer difícil la extracción y aún más difícil la colocación. ¿Cuáles son las complicaciones que más nos van a llamar la atención? Bueno, el 1.1% de todas las nefrectomías laparoscópicas se tienen que convertir, el 0.4% requieren transfusión por lesión vascular, el 0.03% de todas las nefrectomías abiertas, laparoscópicas, robóticas o mano asistidas tienen la potencialidad de fallecer. Y el punto crítico de esta cirugía es el hilio. ¿Qué vamos a hacer con el hilio? Hemolock, endoguía, engrapadora vascular, clipaje independiente, un vaso a la vez, todos en una sola disección. Encontramos un artículo muy significativo donde se reportan pues más de 2.477 nefrectomías en un periodo de tiempo relativamente corto, del 2012 al 2019. Esto pues ubicando que casi no hay donaciones cadavéricas. En 1860, Hemolock se utilizó sin ninguna complicación. Sin embargo, en 600 ya se utiliza la engrapadora vascular como la forma más común de hacer la disección de los vasos. El problema con la engrapadora vascular es que puede reducir el diámetro de estos o la longitud de estos. Si ligar el hilio es la parte más crítica, hay que hacerlo lo más rápido posible. Una isquemia caliente de más de 10 minutos puede generar daño en el injerto. En este estudio se utilizó una sola línea de grapas para arteria y para vena. Es significativo porque trata de reducir costos, pero es algo controversial porque puede generar la potencialidad de fístula arteriovenosa. Es muy rara, pero puede generar esta posibilidad. Sin embargo, cuando había vasos múltiples, se utilizaron más de una engrapadora y en ninguno de todas estas series se utiliza endobag para introducir el órgano cuando se va a extraer. Igual que nosotros, lo que hacemos es colocamos en la mano un plástico adherible para extraer el órgano lo más rápido posible. Bueno, pues esta es la presentación de nefrectomía laparoscópica que realizamos en Centro Médico comparándolo con otros sitios del mundo y esperemos esto haya sido de su agrado.